la primera carta del apóstol Juan, y quiero que me acompañen, por favor, no pierdan a primera de Juan, porque luego vamos a volver allá. Vamos a ir ahora al libro de Juan, capítulo 1. San Juan. San Juan capítulo 1. Verso 1 hasta el 5. Vamos a leer. Noten lo que dice allí. Escuche lo siguiente. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada en cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la pueden extinguir. Otras versiones dicen no la pueden ocultar, no la pueden opacar, no la pueden apagar. No pueden. ¿Por qué? Porque la luz es Cristo. Y Cristo está por encima del bien y del mal. Cristo está por encima de todo. ¿Alguien alaba el nombre de Dios? El Cristo al que tú le sirves está por encima del bien y del mal. Él es Dios. Y no hay discusión en eso, hermano. No hay discusión. Tú puedes buscar, puedes analizar todo lo que tú quieras. Y entonces Deuteronomio 29:29, que es un texto que todos ustedes conocen, sencillo, dice: lo secreto pertenece a Dios y lo revelado pertenece a los hombres. Entonces, no te pongas a hurgar donde no debe y busca solamente, ¿qué cosa? Lo que ha sido revelado para ti. ¿Qué ha sido revelado para ti? Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es el verbo, Cristo es el que sana las heridas, Cristo es el que resuelve tus problemas. ¿Debo yo preocuparme quién es la mamá de Dios? ¿Quién creó a Dios? Cuando la propia palabra dice que Dios no tiene ni principio ni fin. Él es el alfa y la omega. Y Jesús es Dios. ¿Qué debe preocuparme a mí? Que mi relación con Dios está estable. Ahora yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tú conoces la historia de Juan? Hay dos eventos que se marcaron en la vida de Juan. Y básicamente son tres, pero la gente conoce esos dos porque muchachos inquietos, de repente llega el maestro de Galilea y comienza a hablarle. Y estos muchachos ven a este hombre que establece una diferencia entre los demás que habían venido, los demás profetas y maestros. Y ellos comienzan a seguir a Jesús. Pero su carácter era un carácter agresivo. De paso, Hechos de los Apóstoles, la profeta Elena de Acuay, en ese capítulo 53, dice textualmente, permítanme leerle algo aquí, dice ella en la página 430, no solamente era orgulloso, pretencioso, ambicioso de honor, sino también impetuoso, hijo del diablo. ¿Qué creen ustedes que significa hijo del trueno? No es la historia que anda por ahí de que le pusieron hijo del trueno porque un día, miren, uno tiene que leer cosas en la vida, ¿eh? Yo leí un libro religioso, me voy a reservar la iglesia, y el autor dice que a Juan le pusieron hijo del trueno porque un día la mamá, cuando estaba a punto de dar a luz, estaba metida en una cueva y estaba tronando mucho, y uno de esos truenos la hizo parir. ¿Qué invento? La profeta del Señor dice que el carácter de Juan no solamente era orgulloso, pretencioso, ambicioso de honor, sino también impetuoso, resintiéndose por la injusticia. Él y su hermano eran llamados hijo del trueno. ¿Saben cómo se llamaba su hermano?
se llamaba Santiago. Santiago. Y oigan esto. Mal genio. ¿Usted conoce a alguien que tiene mal genio? Conoce unos cuantos así, ¿verdad? Escuchen. Deseo de venganza. Déjamelo a mí que yo lo pico. Cristiano, cristiano. No estoy hablando de gente inconversa, gente cristiano. Gente que dice, no te preocupes, yo le tomo media hora prestada al Señor y en media hora yo resuelvo ese problema. Eso yo no se lo voy a dejar a nadie más, esa me la quito yo. Vengativo. Espíritu de crítica. Todo lo critica, todo lo murmura, todo le cae mal. Eso no pasa en esta iglesia, por si acaso. Yo estoy hablando de Juan, Estoy hablando de Juan. Todo eso se encontraba en el discípulo amado. Wow. Y uno de los eventos que se conoce es que un día Jesús va pasando por una aldea y le dice a los discípulos, por favor, vayan ustedes, adelántense y consíganse algo de comida. Estaban hambrientos. Y la gente que estaba allí no quiso preparar comida. No quisieron hacer nada. Y Juan y Santiago vinieron donde Jesús y le dijeron, maestro, esa gente no te ama, esa gente no quiere saber de ti, esa gente no te respeta. Señor, vamos a hacer como Elías. Vamos a pedir fuego del cielo y que consume esa gente. Esa gente no merece estar viva. ¿Tú conoces algún hermano así? ¿Tú te imaginas a un hermano adventista de esa forma? Agresivo, necio, intolerante, impetuoso, orgulloso, vanidoso, chismoso, mentiroso. No todo lo que termina en oso, porque eso es peligroso, Pero Jesús llegó y Jesús comienza a tratar con Juan y con Santiago. Y en el camino ellos van mejorando. Y un día su mamá se cree la gran cosa y se le acerca a Jesús y le dice, maestro, yo quiero pedirte un favor. Donde nadie lo puede escuchar. Maestro, ¿tú crees que es posible que mi hijo Santiago y mi hijo Juan pueda estar uno a la derecha y otro a la izquierda? Mira, muchacha, tú no sabes lo que está pidiendo. Eso se atrevió a pedirle a la madre de Juan, a Jesús. Permite que mis dos hijos, uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús, que viene tratando el carácter agresivo de Juan y de Santiago, porque no eran mansos los dos. Jesús, que viene enseñándole lecciones de vida para que ellos fueran aprendiendo. Al escuchar esto, le dice a la madre, prácticamente fue una reprensión: tú no sabes lo que está pidiendo. El reino de los cielos solamente ha sido dado a quien mi Padre lo autoriza. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasó con Juan? Juan siguió caminando, Juan siguió trabajando, Juan siguió hablando de Dios, Juan siguió absorbiendo lo que Jesús le estaba enseñando. Lecciones de vida, lecciones como que desde el principio Dios estaba en la creación. Él es el creador de todo, Él es el dueño de todo lo que existe en la tierra. Nosotros simplemente somos depositarios de su gracia. ¿Alguien alaba el nombre de Dios? Debes entender que Jesús me creó a mí como una vasija para ser utilizada, para que la gracia de Dios fuese vaciada dentro de mí y entonces esa gracia fuese replicada a los demás. Juan no estaba entendiendo este mensaje. Pero ¿en qué momento de la historia, en qué momento de la vida de Juan ocurrió el milagro? Ni el espíritu de profecía, ni la Biblia registran que el 29 de mayo de tal año Juan cambió. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. El espíritu de profecía dice que Juan caminaba
al lado de Jesús. Y fue tanto el acercamiento que Juan tuvo con Jesús, que llegaba el momento en las reuniones. Mira qué lindo esto, mira. Justamente Juan, cuando llegaba la hora de la reunión, Jesús y Juan descansaba su cabeza en el hombro de Jesús. Ella es madre de esa niña, lo que significa que hay confianza. ¿Sí o no? Hay respeto. ¿Qué tan grande fue la confianza y el amor de Juan hacia Jesús y de Jesús hacia Juan, que a ninguno de los demás discípulos se registra hicieron eso? ¿Qué grado de confianza había de Jesús hacia Juan para que Jesús permitiera que Juan recostara su cabeza en su hombro? Quiero decirte algo interesante, hermano. Cuando tú decides amar a una persona, y en este caso la persona maravillosa de Jesús, cuando tú decides amar a una persona, tú lo amas sin importar lo que digan de él. Tú lo amas sin importar la crítica que hagan de él, porque tú estás convencido que él es el Salvador del mundo. Mucha gente no ha comprendido el mensaje de Dios y por esa razón tienen miedo de Jesús. Por esa razón tienen miedo de darle su vida a Cristo. Cuando Juan dice: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden contra ella, es que Juan te está diciendo: yo andaba en tinieblas, yo estaba perdido, yo era un hombre violento, yo era un hombre impetuoso, nadie quería saber de mí. Pero desde que tú llegaste, Jesús, tú cambiaste mi vida y ahora la gente me sigue. ¿Captan la idea? Cuando Jesús llega a tu vida, Jesús establece una diferencia, un antes y un después. Y la gente lo va a observar. La gente va a observar el antes de Cristo y el después de Cristo. Pero me llama la atención, volvamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. ¿Qué Juan está diciendo? Verso 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado, lo que hemos testificado, de eso te hablamos. ¿Qué es lo que te estamos hablando? Te estamos hablando de que Dios es Dios desde el principio hasta el final. Dios es antes, Dios es el presente y Dios es el futuro. Dios es la luz. Versículo 5. Este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay tiniebla. Bendito sea el Señor. Lo que Juan me está diciendo: el Cristo que me cambió, el Cristo que transformó mi vida, el Cristo que alcanzó mi familia, es de ese Cristo que yo te estoy hablando. Es de ese Jesús que me transformó, que me alcanzó, que cambió mi tristeza en alegría, cambió la soledad en paz. Es de ese Cristo que yo te estoy hablando. Y el versículo 6 dice: si decimos que estamos en comunión con él y andamos en tiniebla, ¿qué cosa? Pero ¿en qué momento ocurrió el milagro? Si hace meses atrás ese mismo hombre le está diciendo a Jesús: maestro, vamos a pedir fuego del cielo para que consume esos vecinos que no te quieren. ¿En qué momento el chip fue cambiado? ¿En qué momento el pensamiento fue cambiado? Versículo 7. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Alguien alaba el nombre de Dios? ¿Alguien está aquí? Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel. ¿Y qué más? Y justo. ¿Para qué? Por favor, escucha eso. Dios es justo. ¿Para qué? Entonces yo te pregunto, ¿por qué yo tengo que seguir sufriendo? ¿Por qué yo tengo que vivir mi vida amargado en la iglesia? Cuando Cristo dice que Él es la luz, Él es justo para perdonar mis pecados y Él me limpia y me salva de toda maldad. Es cierto, la iglesia es un hospital, pero Job dijo: miradme a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. ¿Qué es lo que la Biblia me está enseñando? ¿Cuál es el mensaje que Juan me está queriendo enseñar? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es perdonador. Dios te limpia de todo mal. Pero si decimos que no hemos pecado, ¿lo hacemos parecer a Él qué cosa? Entonces, lo que yo era antes, cuando Cristo me cambió, y yo estoy diciendo ahora que Cristo no salva, que Cristo no sana, entonces yo estoy perdido. En vano he estado en la iglesia. En vano he durado más de 35 años predicando este evangelio. En vano yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Yo voy a dedicar mi tiempo en otra cosa. Por eso te decía al principio, es necesario que cuando tú prediques el evangelio, tú creas en lo que estás predicando. Y yo quiero contarte un testimonio esta mañana. Creo que es la primera vez que lo voy a contar. Muy pocas personas aquí lo saben. Hace unos años, yo estaba trabajando electricidad. De un colegio adventista me llamaron para hacer un trabajo. A veces, hermano, la gente no valora el esfuerzo que hacen las personas para hacer trabajo. Dice, no, eso es fácil, eso lo gano fácil. Es como el hombre que fue a reparar una computadora, lo llamaron. La computadora tenía un problemita, el ingeniero fue, vio lo que tenía la computadora, le dijo a la persona, son $1,000. Y el hombre le dijo, pero ¿cómo $1,000 si tú no tienes ni siquiera 5 minutos? Ok, yo le mando la factura, no hay problema. Le mandó y le dijo, un tornillo, $1. $999 por saber qué tornillo apretar. Usted no paga por el tornillo, te está pagando por lo que sabe ese técnico. ¿Me copian? Y a mis hijos se lo he enseñado. Nunca menosprecien su trabajo. Cobren por lo que ustedes hacen, porque ustedes estudiaron y se fajaron para prepararse. ¿Están de acuerdo conmigo, jóvenes? Gloria a Dios. Y yo fui a hacer un trabajo, había un cortocircuito en el colegio. Y yo recuerdo que busqué una escalerita para chequear en el contador. Después de haber pasado más de 2 horas buscando dónde estaba el problema, encontré el problema en el contador. Tomo mi escalera, me subo y chequeo el contador. Y cuando coloco mis manos sobre el contador, me quemó la mano. Y yo no había bajado todavía de la escalera para salir huyendo de allí, cuando en fracciones de milésima de segundo, hermano, el contador estalló. Y yo estoy a esta distancia del contador. Yo solo escuché cuando una vecina dijo, lo mató. Pero ¿saben lo poderoso de eso? Que en mi rostro no fue tocado por un solo cristal. ¿Qué hizo Dios?
protegió mi vida. Y cuando yo le cuento ese testimonio a las personas, es que eso es imposible. Yo aprendí, los testimonios poderosos, los milagros de Dios no se explican, los milagros de Dios se creen. Y cuando tú decides creer ese Cristo que predica Juan, Juan dice: lo que yo vi, lo que yo toqué, lo que mis ojos vieron, de eso yo te hablo. Yo no te estoy hablando de las carreras que yo hice. Yo no te estoy hablando de aquello poderoso que ocurrió. No, yo te estoy contando mi experiencia personal. De paso, si ustedes no lo sabían, ¿saben ustedes en qué consiste el cántico de los 144,000 que menciona Apocalipsis? La Biblia dice un cántico nuevo, un canto que solamente ellos lo conocen. La profeta del Señor dice en el conflicto de los siglos, ese cántico nuevo es su testimonio, su experiencia. ¿Cómo vivieron ellos para Cristo? ¿Qué pasaron? ¿Cuál fue su sufrimiento? ¿Qué tuvieron que pasar para permanecer fieles a Dios hasta el final? Hasta sus últimos días. Porque es muy bonito pararse aquí y predicar. Pero cuando tú tienes que testificar, cuando tú tienes que pasar por un proceso y en medio de ese proceso tú tienes que aprender a glorificar a Dios en tu vida. Hay gente que se está cayendo a pedazos. Hay gente que está muriendo. Y yo me maravillo cuando Pablo, estad siempre gozoso. Y yo digo, pero este hombre está loco o estaba lleno del Espíritu Santo. Como una gente muriéndose, perdió a un familiar, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, y yo vengo y le digo, está gozoso en el Señor. No, hermano, es una locura. Pablo dice, el evangelio es una locura, pero yo quiero estar loco, porque mientras yo soy loco, Cristo mora en mí, y para mí el vivir es Cristo. Y si muero, estoy ganando, porque me voy a vivir con Cristo para siempre. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué cosa fue lo que pasó en la vida de Juan cuando ocurrió el milagro? Te quiero decir esto. El milagro ocurrió en el día menos esperado de la vida de Juan. Un día ese muchacho se levantó como todos los días. No sabía lo que estaba pasando. Pero ese día el Espíritu de Dios lo tocó. Habían apresado a Jesús. Jesús estaba en la tumba, en la cruz. Todos los discípulos de Cristo habían huido. Todos se habían ido. Pedro dijo en una ocasión, no, yo ese Señor no lo conozco. Yo no lo conozco. El único que estuvo en la hora de la muerte de Jesús fue Juan. Y Juan le dijo, aquí estoy, Señor. Y Jesús le dijo estas palabras: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. ¡Wow! Yo creo que los paradigmas se rompieron todos. ¿Cómo Jesús confía tanto en un ser humano para atreverse a dejarle lo más preciado que Jesús tenía? Su madre, el cuidado de su madre. Pero fue tanta la confianza, fue tanto el amor que Jesús le tuvo a Juan, que Juan fue el único que recibió las últimas palabras de Jesús. Y Jesús le reveló a Juan el futuro del mundo a través de Apocalipsis. Wow. Y cuando yo leo esto, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser como Juan. Yo quiero ser como Juan.
Yo quiero que mi relación con Jesús crezca tanto que cuando la gente me vea caminando por la calle diga, ese es un hijo de Dios. Amén. ¿Te gustaría eso? Ese se parece a Jesús. Camina como Él, habla como Él. Que en ningún momento tenga yo que negar a Jesús. Quiero leerte una cita más de este libro. Dice la página 432. La verdad debe ser predicada. Cristo debe ser exaltado en tu vida a través de tu testimonio. Tu testimonio tiene que ser oído, mano, boca. ¿Qué es lo que tú tienes que hablar? ¿Palabras inventadas? Lo que tú viste, lo que tú escuchaste, lo que tus manos palparon, eso habla. ¿Qué has visto? Hombres y mujeres siendo transformados por la gracia de Dios. ¿Qué has oído? En Jesús hay poder para sanar. La gente me pregunta, ¿cómo pudiste superar la muerte de tu hermano? No se supera, hermano. Se aprende a vivir con eso. Que el simple hecho de yo recordar a mi hermano, recuerdo y me llega a la cabeza esa imagen, ver su cabeza desbaratada, explotada, y saber que eso como resultado trajo la muerte de mi madre, y saber que a mí me afectó, pero que por la gracia de Dios he logrado aprender a vivir con eso, porque Cristo Jesús es el que sana las heridas. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado luchando con algo en tu vida. Yo quiero decirle, lo que pasamos de 40 años, hemos aprendido a vivir y hemos alcanzado cierta madurez en la vida. Y yo a veces me pongo en el lugar de los jóvenes, porque hay una cosa que se usa mucho en la iglesia, que afecta mucho a los jóvenes de la iglesia, y que la Biblia lo menciona. Se llama el bullying. Y yo a veces me pongo en el lugar de los jóvenes y digo, ¿qué sentirá un joven cuando hacen bullying con él? Porque a mí tú me puedes decir todo lo que tú quieras. Óyeme, todo lo que tú quieras tú me puedes decir. Yo aprendí, aquí hay una pared, aquí hay otra pared. Solo entra si yo quiero. ¿Se entendió? Solo entra si yo quiero. Me afecta si yo quiero. En la Biblia tenemos un caso de bullying que le costó la vida a algunos muchachos. Y ustedes lo recuerdan ese caso. Entonces, cuando tú aprendes a que Jesús es tu vida, a que Jesús es el centro de tu vida, tú aprendes a vivir en la vida y nada te afecta, nada te causa problema, sino que tú prosigues la meta porque tú tienes un sueño. Y tu sueño es caminar como Cristo y vivir para Cristo. ¿Lo entendemos, hermano? Jesús es la vida. Jesús es la luz. Y cuando yo camino en la luz, las tinieblas no pueden. Porque la luz es mayor que las tinieblas. Voy a terminar esta mañana con una de las lecturas que escribió el apóstol Juan en el capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Sabemos, versículo 18, que todo el que ha nacido de Dios
¿Están leyendo conmigo? ¿Sí lo tienen? Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el Hijo de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Entiende eso? Cuando tú no practicas el pecado, la gracia de Cristo te cubre y Satanás no te puede tocar. Él puede hacer cualquier cosa. Él puede derrumbarte. Él puede hacer que tu economía reviente. Él puede hacer que tu hogar esté fracasando. Pero cuando Cristo mora en tu vida, esa gracia te cubre y no hay nada que te pueda tocar. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuándo? Mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Y en esa oración, Juan estaba diciendo que Dios te guarde de todo mal. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Yo quiero glorificar el nombre de Dios porque el evangelio es poder. El evangelio es sanidad. Y un hombre llamado Juan y Santiago estaban enfermos. Estaban tan enfermos que estaban en un 9911. 911. Y llegó la emergencia. Jesucristo. Y no solo los restauró, sino que inscribió sus nombres en el libro de la vida. Permíteme orar esta mañana. Dios del cielo, eres santo, eres perfecto, eres el Santo de Israel. Gracias, Señor, porque eres diferente. Mientras el mundo se consuela con poca cosa, nosotros nos alegramos porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, porque esta mañana ha visitado tu iglesia. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Ella ha corrido, Señor, y ha sido glorificada en nuestras vidas esta mañana. Yo quiero solicitarte, Padre, esta mañana que los corazones en este lugar sean fortalecidos con tu presencia. Aquellos que sufren, Señor, por alguna situación en su vida. Aquellas esposas que están sufriendo por sus esposos que no son cristianos. Aquellas esposas que están sufriendo, aquellos esposos que están sufriendo. Quiero rogarte, Padre, que traiga fortaleza a sus vidas, sabiduría. Aquellos que han perdido algún familiar, oh Padre, yo quiero rogarte en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú su fortaleza, sé tú su guía. Si hay alguien, Señor, en este lugar que está a punto de tomar una decisión importante en su vida, yo te ruego, Señor, que les dé sabiduría e inteligencia para tomar esa decisión. Pero yo quiero rogarte, Señor, esta mañana, que si hay alguien en este lugar que todavía no ha experimentado el sabor del evangelio, si hay alguien en esta mañana que todavía no conoce el poder del evangelio, yo quiero rogarte como ministro del evangelio, Señor, que esta mañana esa decisión sea tomada. Y que esa persona pueda salir de este lugar convencido de que la gracia de Dios tiene poder para sanar, tiene poder para restaurar, tiene poder para perdonar. Que tu gracia, Señor, tiene el poder de alcanzar aún al pecador que haya tocado fondo. No importa lo lejos que haya llegado, Señor,
Tú tienes el poder para alcanzarlo. Por eso te ruego, Señor, esta mañana, que nos alcance y nos transforme, nos restaure para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te guarde y que la gracia de Cristo te cubra siempre.